Bienvenidos a otro episodio de Caminando en la Oscuridad, con tus anfitriones, el Dragón Literario y Rod Dragon. Comenzamos. La muñeca y la abuela. En muchas ocasiones, los niños cuentan historias a sus padres que estos toman como fantasías en lugar de tomarlas como advertencias de algo malo que está por ocurrir. Si el padre de la niña de la historia de hoy hubiera seguido ignorándola, esto habría terminado en tragedia. Carla tenía 8 años cuando ocurrieron los hechos. Ella vivía solamente con su papá, ya que la madre había decidido dejarlos 6 años antes. Se fue explicando que en esos momentos no se sentía con ganas de ser mamá. Eso sí, prometió que regresaría, aunque nunca cumplió esa promesa y además se evaporó de sus vidas. En el 8º cumpleaños de Carla, ocurrió algo que los sorprendió por completo. En medio de la celebración, alguien tocó a la puerta y quedaron impactados al ver que se trataba de la abuela materna. Al papá de Carla le costó trabajo reconocer a la señora, ya que había envejecido mucho más de la edad que realmente tenía. Además, otra cosa que llamó la atención tanto del papá como de la propia Carla fue la expresión de la señora, ya que se notaba enojada, muy enojada. Sin decir una sola palabra de cariño a Carla, le entregó una caja roja con moño verde y después pidió al papá que hablaran a solas. La señora le reclamó al papá diciéndole que él y la niña eran culpables por la desaparición de su hija. El esposo le explicó que había sido la señora quien había decidido irse porque no estaba lista para la maternidad. Justamente, recriminó la abuela, mi hija no estaba preparada para ser mamá y apareció esa niña que le echó a perder la vida. Este reclamo dejó impactado al señor, ya que no esperaba estas palabras de la abuela de su hija. Como ya se mencionó, la llegada de la abuela fue en pleno festejo de la niña. Así, cuando se fue la señora, el festejo continuó y ambos olvidaron el incidente, ya que nuevamente se encontraron a solas padre e hija, vieron la cantidad de regalos y ella, muy feliz, comenzó a abrir las cajas. Cuando tocó el turno de la caja roja, aquella que le había dado la abuela, la abrió y se encontró con una muñeca. Una muñeca de cabello oscuro, ojos azules y vestida con ropa moderna, una blusa azul y unos pantalones negros. La mirada de la muñeca cautivó de inmediato a Carla y decidió que sería su juguete favorito. 3 días más tarde, mientras desayunaban, Carla le comentó a su papá que la noche anterior había puesto a la muñeca junto a ella en la cama y que ésta había amanecido en una silla muy lejos de ella. El papá le dijo que seguramente se había confundido y que había dejado a la muñeca en esa silla. Otros 3 días más tarde, Carla repitió la historia. En esta ocasión se veía asustada, ya que le dijo a su papá que después de poner la muñeca junto a ella y dormir, unas horas más tarde, medio abrió los ojos y vio claramente cómo la muñeca bajaba de su cama y se iba a la mencionada silla. En esta ocasión, su papá le dijo que seguramente lo había soñado. Una noche, el papá acompañó a Carla a la cama y vio a la muñeca en la almohada. En un tono de broma, le dijo a la muñeca que se quedara en ese lugar, ya que Carla quería estar con ella y no tenía por qué abandonarla durante la noche. La niña rió ante la ocurrencia de su padre y se despidieron. Unas horas más tarde, ya con la casa en silencio y ambos dormidos, el padre despertó sobresaltado al sentir que le pegaban en el brazo. Abrió los ojos y frente a él estaba Carla, muy asustada. Le preguntó qué le ocurría y Carla le dijo: mi muñeca me da miedo.
ha cambiado. Está enojada como la abuela. Estas últimas palabras llamaron su atención y fue a ver a la muñeca al cuarto de su hija. Esta le dijo que le daba mucho miedo y que no quería ir a revisar con él. El papá la entendió y se fue a la recámara de su hija. Al entrar y encender la luz, se quedó impactado al ver a la muñeca sentada en la cama. El impacto tuvo que ver con lo que precisamente le había comentado su hija. La expresión de la muñeca había cambiado y se veía muy enojada. El color azul de los ojos había cambiado por un gris que llenaba por completo los ojos. Ya no había pupila ni iris. El terror lo congeló cuando la muñeca comenzó a hablar. Reconoció la voz como la de su esposa, la misma que se había ido años antes. La voz le dijo: este es el momento en el que debes decidir si quieres seguir conmigo. No te preocupes, yo me puedo encargar de la niña y no la volverás a ver jamás. El hombre logró reponerse del terror que sentía, tomó a la muñeca, la metió en una bolsa y la sacó hasta el bote de basura de la calle. Al día siguiente pensó que lo mejor era quemarla. Así regresó al bote por ella y ya no estaba ahí. Nunca supo si la muñeca había desaparecido o quizá alguien se la había llevado. Lo que sí es cierto es que tampoco quiso averiguarlo. Lo que se arrastra. Carlos despertó alterado. ¿Qué lo tenía tan enojado? ¿Era algo con su esposa, con su trabajo? No lo recordaba. En la oscuridad común de la madrugada alcanzó a ver la silueta de su esposa que dormía de lado, siempre dándole la espalda, desde hace ya tiempo. Sabía que no tenía caso darle un beso, ni siquiera una caricia. No habría respuesta. No la había desde hace muchos años, quizá. ¿Eso era lo que lo tenía tan enojado? No lo recordaba y no dedicó más a eso. Fue a trabajar, lo hacía todo el día. Regresaba cansado, ya de noche, y su esposa ya dormía, siempre en la misma posición, dándole la espalda. Aquella noche empezó a tener un sueño que se repetiría las siguientes 3 noches. Creía estar despierto, de noche, con su esposa a su lado durmiendo. En la puerta de la habitación alcanzaba a ver una silueta, algo que se arrastraba hacia él, quejándose, como si le costara trabajo moverse. El terror lo invadía. ¿Qué era eso? Quería gritar, pero se paralizaba. Aquello seguía acercándose. Ya en su campo de visión, a pesar de la oscuridad, podía ver que era un ser como humano, pero sin piernas. En donde tenían que estar estas salían 2 huesos, como un esqueleto, e iban dejando un rastro de sangre, como si se las acabaran de cortar. Una expresión de enojo, de grito de terror. Una de las manos le tocaba la pierna a Carlos y en ese momento despertaba, tratando de no gritar y de recuperar aire. No quería despertar a su esposa, quien seguía dándole la espalda. No reaccionaba, no le interesaba que él estuviera tan asustado. Para el 4.º día, cuando regresaba de trabajar, no se sentía tan somnoliento como siempre, pues estaba nervioso ante la posibilidad de que se repitiera esta pesadilla. Pero algo impidió que siguiera con esa preocupación, pues al llegar a su departamento, este estaba lleno de policías y vecinos. Carlos se sintió curioso. ¿Qué había hecho su esposa? ¿Usted es el señor Carlos, quien vive aquí?, preguntó un policía. Así es. ¿Qué fue lo que pasó? El policía le observó con una mezcla de horror y curiosidad y le dijo: está usted arrestado por el asesinato de su esposa. Quiso reaccionar con horror, con sorpresa, pero todo tomó sentido. Recordó cómo se enteró hace 4 días de la infidelidad y del enojo que lo invadió. Por eso estaba tan enojada. Así que respondió: sí, claro, vamos pues. Y al entregarse alcanzó a escuchar a uno de los investigadores que decía: ¿cómo es posible que no captara el olor al dormir a su lado?
y otro, más adelante, que lo comentaba a uno de los vecinos. Le cortó las piernas y se desangró. La colocó a su lado en la cama, dándole la espalda. Gracias por escuchar. Sigamos caminando en la oscuridad. Todos los derechos reservados. Naucalpan 2024.